Podcast número 5. Habíamos quedado en el audio anterior, el número 4, que reflexionaríamos acerca de lo positivo y negativo del Shen, el espíritu. Estamos hablando del Xinjiang como la plataforma de todos los métodos que realizamos en este programa, sea en cuanto a las prácticas psicofísicas, bioenergéticas o psíquicas, incluso en lo que atañe al pensamiento propio de la filosofía taoísta. Y la máxima exposición la encontraremos en la exaltación, la consolidación y la expansión del Shen, como uno de los 3 tesoros Sanpao, concerniente al despertar de la verdadera naturaleza esencial, teniendo en cuenta que lo más profundo de esta esencia y sustancia se encuentra en las 4 últimas capas de la conciencia, siendo que las primeras 4 capas corresponden a las sombras, a los fantasmas y demonios internos que hay que sublimar. Pero esta cuestión tan importante la ahondaremos cuando avancemos con el método de la realidad despejada en la polaridad contraria, es decir, junto a las 8 fases del circuito psíquico espejado y en relación a la 9ª etapa de la respiración integrada o unificada. Claro, los otros 2 tesoros que tendremos que atender para desplegar el inmenso potencial contenido en esta esencia son, en primer lugar, el tesoro relacionado con la activación, con la depuración y el acopio del Qing, vinculado muy estrechamente con la sincronicidad y la psicomotricidad psicofísica. Y en segundo lugar, con el desborde, la canalización y la sublimación del Qi o Qi, relacionado con el ajuste de la respiración, el balanceo del aliento vital, pero esto lo dejaremos para un poquito más adelante. Ahora, en este tramo del estudio, nos centraremos particularmente en el tesoro del Shen, espíritu, porque es la tercera fase la que se considera una etapa cumbre y un factor preponderante dentro del proceso de presencialidad y desenvolvimiento de la conciencia. Para llegar a este punto es importante evaluar las bases y tenerlas en cuenta de manera tanto práctica como filosóficamente hablando. Tal como he comentado al inicio de este estudio, en el primero de los audios de esta serie de podcast, el hecho de comprender los pliegues que atañen al Xinjiang, lo negativo y positivo, es lo que permite desplegar la enorme potencia y el poder de esta polaridad, cuando se combinan inteligentemente, que en sí es lo que imprime una forma manifiesta al cosmos, a la naturaleza y a la vida desde los orígenes. Sin esta combinación inteligente, nada sería posible en el universo. Por eso la alquimia se basa precisamente en el arte de esta combinación. A ese punto iremos. O sea, hay que considerar que debido a esta condición intrínseca, esencial, primigenia, es lo que lleva al Xinjiang a ser el aspecto desencadenante más destacado que impulsa la transformación alquímica, cuando dicha polaridad se conjuga de la manera más eficiente.
El Yin-Yang, estudiado en su aspecto dinámico como polaridad positiva, más, y negativa, menos, incluso analizado en su aspecto relativo como dualidad, en términos de bueno y malo o lindo y feo, corresponde a uno de los 5 métodos y teorías de Tao, que han de ser escudriñados extensamente para ser experimentados en profundidad con alcance práctico en todos los órdenes de la vida, de tal modo que este entendimiento desemboque en la realización del último método, el quinto, el referido al Tao I, la unidad, o al Tao Uno, donde el Yin alcanza su máxima expresión en cuanto a su desenvolvimiento, aplicación y proyección. Así que este sería el Wuxing de la espiritualidad, del Yin, ¿no? De acuerdo a la alquimia taoísta. Tampoco hay que olvidar que el valor primordial de la polaridad Yin-Yang, al menos para caminantes y practicantes de esta corriente, estriba en que este principio de binomio interactivo se incluye en todas las artes y ciencias chinas, sin que haya una sola que no se base en la interrelación entre lo positivo y negativo, el Yang y el Yin. Así pues, desde las artes ancestrales, pasando por las tradicionales y hasta las oficiales, todas incluyen el Yin-Yang como plataforma de sus correspondientes metodologías. De hecho, el estudio del Yin-Yang procede desde el antiquísimo Rouqi o amasado de la energía, donde la relación entre positivo y negativo es un asunto primordial, hasta ponerse en evidencia en el Neidan y en el despertar del Tumo Yanxin y del Renmo Xinyan, pasando por todos los métodos de las medicinas internas, ya que están sostenidas de igual manera en el pilar básico de polaridad. Ya Hermes Trismegisto, basándose en la sabiduría ancestral, lo había afirmado. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo es gracias a su par de opuestos, todo es lo semejante. Por eso, lo semejante y lo antagónico es esencialmente lo mismo. Así decía Hermes. Al menos es una de las inscripciones que se han traducido del Kybalión, ¿no? El propio Qigong y el Tai Chi Chuan, al igual que todas las artes marciales chinas, también se basan en el manejo de las polaridades Yin-Yang. Digamos que hasta el Shaolin Chuan, el Kung Fu, se inicia con un saludo donde las manos expresan el Yin-Yang. Una mano abierta, con la palma extendida, la izquierda Yang, y la otra cerrada en un puño compacto, la derecha Yin, apoyada sobre la palma. De más está decir que la medicina tradicional china está centrada en el equilibrio y balanceo del Yin-Yang y en la manera de neutralizar los excesos y compensar las deficiencias. Y quienes han incursionado el clásico del cambio saben que el I Ching se articula a partir del Yin-Yang, una línea vacía y una línea llena, mal llamadas una línea partida y la otra entera. En fin, sería como el código binario de la informática, basada en el lenguaje de ceros y unos. Por ejemplo,
La alimentación taoísta, entre otros estilos de dieta china, está determinada por la combinación compatible entre el yin y el yang, o bien sobre productos que vibren en estas frecuencias según sus propias naturalezas. Hasta con el ayuno taoísta del Bigu o método de ayuno breve, que implica descansar por un tiempo de la comida y que, inspirado en el taoísmo más primitivo, el chamánico, consiste en desarrollar la capacidad bioenergética de extraer la vitalidad del cielo y de la tierra, o lo que se dice el Chi de Tien y Kun, que se lleva a cabo a través de un doble proceso considerado Yin-Yang, depurativo y de reconstitución, o sea, íntimamente relacionado con la polaridad. Este tipo de ayuno tan particular, el ayuno de la felicidad, por el efecto emocional, fisiológico y psíquico que ocasiona al ponerlo en práctica. Lo he curtido durante décadas, en distintas etapas de la vida, ¿no? Y siempre obteniendo el mismo resultado en cuanto al beneficio. Se debe a la acción benéfica de basarse en el yin-yang hasta para ayunar. Claro que como parte de la dieta taoísta, yin-yang, por la polaridad de los productos que se ingieren, hay que considerar otros dos aspectos a procesar con los alimentos y la alimentación. Y estos son el aspecto de desintoxicación, yin, y el aspecto de nutrición, yang. Ya que si cualquiera de los dos son desatendidos, la persona termina perjudicándose. El propio método dual de la alquimia en pareja o Neidan de a dos se suscribe al intercambio de fluidos yin-yang, porque, tal como dije, hasta el I Ching no sería lo que es sin los pilares del yin-yang, sobre los que se erige, ¿no? Por lo tanto, comprender el trasfondo del yin-yang como polaridad de todo lo que existe y, sobre todo en este camino singular de la autorrevelación práctica, puesto que es un camino en el que se ha de entender la polaridad como el primero de los 5 métodos o 5 teorías. Por lo tanto, se merece suma atención y meditación para su total aplicación y, de este modo, se pueda obtener todas las virtudes y dones de este principio cósmico yin-yang. En un nivel básico preescolar se puede inferir que todo es polaridad. No solo que todo está conformado por polos, sino que, además, en sí mismo, todo es polaridad, comenzando por la respiración, es decir, inhalar y exhalar, y siguiendo por cada acontecimiento como ser día y noche, dormir y estar despierto, clima caluroso o frío, o soleado y lluvioso, reír y llorar, salud y enfermedad, hasta la polaridad más impactante sintetizada en la vida y la muerte, el yin-yang, lo negativo y lo positivo. Sin embargo, en un nivel de mayor desarrollo, desde un estudio mucho más profundo y de gran compenetración, se puede experimentar la existencia de la polaridad desde la perspectiva del Shen, espíritu, que no es afectado por las influencias positivas o negativas, ni por los altibajos o biorritmo de las polaridades, ya que el Shen tiene el control absoluto sobre las operaciones y reacciones del yin-yang,
dado que, por otro lado, se encuentra más allá de toda dualidad. El Yen es capaz de administrar las vibraciones y modificarlas hasta plasmarlas de acuerdo al grado de conciencia que se haya desenvuelto, y puede determinar qué tipo de polaridad desatará y en qué intensidad, a fin de acompañar sin obstrucciones la experiencia que corresponda vivenciar en consonancia con la fase de autorrevelación sobre la verdadera naturaleza substancial que se esté desplegando. En este sentido, cuando el Yen se encuentra plenamente despierto y activo, sin los velos que distorsionan y enturbian el ciclo o ritmo subliminal de la verdadera naturaleza esencial, consigue expresar la suprema habilidad de manifestar a conciencia la realidad que precisa experimentar hasta el cenit de su desenvolvimiento pleno. Precisamente en este estadio es cuando el poder del Yen tiene una injerencia benéfica en la calidad de vida por encima de todas las medidas y actividades que se lleven a cabo, por encima de la dieta y de los alimentos, por encima de toda medicina, por encima de toda práctica y disciplina, porque el Yen es superior en poder y fuerza a cualquier otro factor de la existencia y vehículo que pueda adoptarse e implementarse. Por supuesto que estamos hablando de un Yen plenamente habilitado, sin bloqueos. De lo contrario, no funcionará y la persona sufrirá el malestar de trastornos y desequilibrios que su propio Yen inhibido no podrá neutralizar. Por eso mismo, está más que claro que para que esta situación de reorientación psíquica se aplique en la vida, es necesario desactivar todos los obstáculos que impiden la libre expresión del Yen más allá de las circunstancias externas, a fin de despertar sus capacidades latentes que, al desplegarse, actúan por encima de todo lo demás y sobre cualquier circunstancia, por compleja que sea. Cuando esto sucede y se pone de manifiesto en tu experiencia cotidiana, entonces podés agradecerle al Yen por haberte liberado de tus propios obstáculos, o al menos de la mayoría de ellos, en los diferentes órdenes y situaciones en las que te desenvuelves. Y, en consecuencia, te devolverá aún mayor sanidad en todos los aspectos de tu vida. El Yen está por encima de todas las medidas que puedas implementar y adoptar. Por lo tanto, si canalizas todo su caudal o gran parte de él, no habrá nada que no puedas conseguir en términos de la realización substancial concerniente al infinito potencial que acuna tu ser. Por estos motivos es que se habla desde la antigüedad del poder del Yen, incluso mencionado en numerosos clásicos, haciendo hincapié en el Yen y en la trascendencia del cuerpo, de la mente y del alma. Pero recalco, si el Yen puede desenvolverse sin condicionamientos, restricciones, trabas, bloqueos e impedimentos del orden psíquico que afectan de manera psicosomática, los resultados y frutos de este camino son enormemente positivos. Pero si se limita su accionar debido a las distorsiones de vida que velan, empañan, opacan, disminuyendo el proceder de su inteligencia natural, la vivencia
se verá afectada, acarreando consecuencias que podrán ser sumamente negativas. Por lo tanto, no es que el yen sea positivo o negativo directamente, ¿no? Sino que lo es indirectamente. Y sobre esto quiero avanzar para brindar una serie de herramientas poderosas para este vehículo excepcional que se encuentra a disposición de toda persona, puesto que es un poder que cada quien puede habilitar mediante la liberación interior. Así pues, en el próximo audio, el 6º podcast, avanzaremos con esto: el yen y la trascendencia del cuerpo, de la mente y del alma. Muy bien. Caminantes y buceadores del universo interno, practicantes de la alquimia interior, aprendices vitalicios de la existencia, exploradores de la autorrevelación, estudiantes perpetuos de Tao, entendido como la propia experiencia de vida. Desde este estado de conciencia y presencia que compartimos, les hago llegar por este medio un saludo y abrazo fraternal.